Vamos con una nota en video. La Fiscalía General del Estado solicitó fecha para vincular al expresidente Rafael Correa en las investigaciones del secuestro de Fernando Balda. Y en este caso hay ya 5 personas procesadas. Veamos. A través de una providencia, la jueza Daniela Camacho solicitó a la Asamblea Nacional se pronuncie para el enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa. Esto tras el pedido de vinculación a las investigaciones del secuestro de Fernando Balda efectuado por el fiscal general encargado. La norma dice autorización para enjuiciar al presidente. Resulta ser que él no es el presidente. Y además, nosotros consideramos que con o sin pronunciamiento de la Asamblea podemos tener la audiencia de vinculación por cuanto este no es un requisito. ¿Por qué se solicitó? Por cuidar las formas. La defensa del ex legislador Balda señala que Correa tendría la autoría inmediata del secuestro ocurrido en Colombia en el año 2012. Lo que todos conocemos como la autoría intelectual, es decir, si bien las personas que ejecutaron el secuestro en Colombia lo hicieron de forma material, es decir, inmediata, alguien tuvo que haber dado la orden, alguien tuvo que haber financiado, alguien tuvo que haber planificado y justamente en ese sentido se está apuntando a Carondelet. Sin embargo, el exmandatario a través de su cuenta de Twitter lo rechazó con el siguiente mensaje. Jamás podrán probar corrupción. Entonces, ahora tratan de vincularme sin prueba alguna, en supuesto intento de secuestro en Colombia, ocurrido en 2012, contra un delincuente prófugo de la justicia. ¿Pero prófugo de qué justicia? Prófugo de una causa que él mismo me había iniciado. Hasta el momento hay 5 personas vinculadas en la investigación, 3 de ellas agentes de la SENAIN, el exdirector de inteligencia de la policía Fausto Tamayo y el exsecretario de inteligencia Pablo Romero Quesada. Este último tiene orden de prisión y a decir de su abogado defensor se encontraría en Europa. Está dispuesto a dar su versión, me parece que es el día 16. Él me ha mandado un poder que es público, una procuración judicial que mandó del consulado de Portugal. Como parte de las investigaciones en el caso, la Fiscalía llamó a rendir versión en los próximos días a los exministros Fernando Alvarado y Homero Arellano, así como una ampliación de la versión al legislador José Serrano. Olga Velasco, Telediario. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y sobre el tema que acabamos de escuchar establecimos comunicación con el doctor Ramiro Román. Buenos días, doctor Román, gracias por aceptar este contacto con Primera Impresión. De lo que hasta ahora es público y se conoce en torno al caso del secuestro de Fernando Balda, ¿cree usted que la decisión del fiscal general de vincular al expresidente Rafael Correa está bien sustentada? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Fernando. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Siempre muy gustoso de poder compartir esta charla. Bien, en primer lugar, el artículo 593 del COIF, del Código Orgánico Integral Penal, dice claramente cuándo se puede hacer una vinculación a una instrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que primero tiene que haber una instrucción, es decir, un proceso. Y en segundo lugar, tiene que necesariamente, dentro del tiempo que está en esa instrucción, debe o puede darse una vinculación a la persona que considere el fiscal, tomando en cuenta que el fiscal, en este caso el fiscal general, tiene por el 195 de la Constitución toda esa capacidad de poder hacer un proceso, una investigación y más que nada posiblemente un juicio en caso de ser necesario. Ahora, el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, a través de un trino, dijo que era injustificable e inexplicable que se haya tomado esta decisión por una simple presunción. ¿Qué es lo que justificaría entonces la adopción de la decisión por parte del fiscal? Mire, yo respeto el criterio de los colegas, respeto el criterio del abogado que defiende al expresidente Glass, pero yo no comparto ese criterio. ¿Por qué? Porque mire, desde hace ya 30 y más años en el Ecuador, desde 1983, cuando tuvimos el Código justamente de procedimiento penal, que fue reemplazado después en el 2014 por el COIF, ya desde 1983 nosotros hablábamos de materialidad.
no hablábamos de tipos, sino de materialidad. Es decir, el derecho procesal nos daba el camino. Comenzábamos en el Ecuador a establecer el derecho procesal con el derecho penal de la mano. En ese momento, usted comprenderá, había casos de lesa humanidad. Los casos de lesa humanidad eran Restrepo, Benavides y otros, que justamente fueron trabajando en la Fiscalía y en la Corte Suprema de aquel entonces, puntos de vista y criterios concretos. Pero, ¿qué es lo que realmente termina estableciéndose? Justamente cuando se hablaba de la materialidad, estábamos hablando del indicio más un medio probatorio. Y el indicio más un medio probatorio, conocemos realmente, es una presunción. ¿Qué tiene que hacer el fiscal en este caso? Realmente veo que el doctor Pérez parece plantear una vinculación. ¿Por qué? Porque dice, tengo varias cosas, varios elementos, pero tengo medios probatorios. ¿Cuáles son medios probatorios? Los medios probatorios son orales, materiales, documentales, y por obvias razones también debemos de medios probatorios, son informáticos. Pero en la base fundamental de la materialidad tenemos que manejar los medios probatorios orales. Si tiene versiones, tiene personas que han ido a rendir en la Fiscalía o han colaborado, etcétera, en la Fiscalía, ese medio probatorio, por obvias razones, aparte de que se haya dado un acto que el COIP también lo plantea cuando tenemos nosotros una alternativa del asunto de llamarse secuestro, el tipo penal de secuestro. ¿Qué dice el COIP en forma concreta? Habla claramente cuando dice que en el artículo 161 del COIP, la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade de un lugar distinto a una u otras personas o en contra de su voluntad será sancionada de 5 a 7 años. Pero el artículo 162 establece las circunstancias agravantes constitutivas, calificativas o que van dentro del mismo tipo penal. Por ejemplo, aquí se habla de que si se comete total o parcialmente desde el extranjero. De lo que tengo entendido, Colombia es un país diferente al Ecuador. Entonces, por ejemplo, el numeral 5 del artículo 162 establece esa condición. Entre otros, por obvias razones que tiene que establecerse, por ejemplo, si el secuestro en el numeral 8 dice si el secuestro se realiza con fines políticos, ideológicos, religiosos, publicitarios. Entonces, dentro de esto tengo entendido de que el fiscal, primero, en la materialidad tiene a más de indicios medios probatorios que terminan ya en presunciones. Ahora, Nosotros doctor Román, en efecto sí. se habla, nos señala usted algunas disposiciones legales que tienen que ver con los agravantes alrededor del delito de secuestro. Pero en efecto todo esto también puede tener relación con una versión informativa no desmentida, que fue la de la declaración del señor Romy Vallejo, ex responsable de la seguridad del Estado, quien habría hecho su deposición hace pocos días ante el fiscal y en la que evidentemente se dice habría implicado al expresidente de la República en la línea de mando que tuvo responsabilidad en la toma de la decisión de llevar a cabo este intento de secuestro. Gracias al doctor Ramiro Román, gracias por aceptar este contacto con Primera Impresión para comentar que, como veíamos en las imágenes, es el tema del día. Es un tema que se repite en todas las portadas, en las primeras planas de la prensa nacional y que sin duda tendrá graves implicaciones y que será materia también de la expectativa pública en los próximos días. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, un breve corte. Regresamos para hablar del nuevo Código Orgánico de la Salud con nuestro invitado Iván Ceballos, cirujano general, ex jefe de cirugía del Hospital Carlos Andrade Marín. Ya volvemos.